Hola a todos de nuevo. Hoy seguimos con otro emocionante capítulo de Darth Plagueis. El lado oscuro sigue desplegando sus secretos y en esta ocasión veremos cómo el poder y la traición se entrelazan en la búsqueda del control absoluto. Si han llegado hasta aquí, saben que este no es solo un libro, sino un verdadero viaje hacia los rincones más oscuros de la galaxia. Acompáñenme en este capítulo mientras continuamos desentrañando la historia de los Sith y su ambición infinita. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en Instagram para estar al tanto de todo el contenido que estamos preparando. Primera parte del capítulo. Capítulo 16. Audaz como el amor. Con la capucha de su capa elegante levantada contra el viento frío, Palpatine se dio prisa por recorrer las calles de Theed. El cambio repentino del tiempo ayudaba a su deseo de evitar el contacto visual con extraños, o peor aún, a evitar encontrarse con alguien que conociera. Cuando se había vuelto más poderoso en el lado oscuro, el mundo profano se volvió un lugar más y más extraño, barrido por corrientes de las que no había sido consciente previamente y poblado por formas de vida vagamente silueteadas que veía como magnitudes de la fuerza. Como le ordenara Plagueis, había estado viviendo en el futuro, en armonía con el lado oscuro para ejecutar los planes que su maestro y él habían diseñado. La oficina de David Arkim estaba en la parte este de la ciudad, a una larga caminata de distancia del apartamento que Palpatine había tenido alquilado durante los años anteriores, y la ruta más rápida requería cruzar y volver a cruzar los afluentes del Solleu que definían los distritos y los barrios de Theed. Nunca había sentido mucho cariño por la ciudad, con sus edificios antiguos, sus plazas públicas y sus decenas de miles de residentes ocupándose de sus vidas. Y ahora Theed empezaba a aparecer como algún gran escenario en una elaborada producción teatral, y el propio Naboo, un nódulo en una vasta telaraña tejida por el lado oscuro, a la que tantísimos planetas y especies serían arrastrados al final. En ningún momento durante su visita a Sojourn le había pedido Darth Plagueis oír sus sentimientos sobre la condena a muerte que había decretado para Vidar Kim. Y no era de extrañar, dado que Palpatine había dado su palabra de hacer cualquier cosa que Plagueis le pidiera. Pero era obvio que el Moon había sentido el conflicto en Palpatine. El miedo y el odio le habían impulsado a asesinar a su familia a sangre fría, pero su relación con Kim era tan íntima como habría llegado a ser de haber tenido una auténtica amistad. Incluso así, como senador de Naboo, Kim se interponía entre Palpatine y su meta inmediata. En Sojourn, las palabras de despedida de Plagueis hacia él fueron: recuerda por qué los Sith son más poderosos que los Jedi, Sidious, porque no tenemos miedo de sentir. Abrazamos el espectro de emociones, desde las alturas de la alegría trascendente a las profundidades del odio y la desesperación. Sin miedo, le damos la bienvenida a cualquier camino que el lado oscuro trace para nosotros y a cualquier destino que nos aguarde. Claramente, Plagueis sabía que Palpatine había ayudado a sellar el destino de Kim al animarle a hacerle frente a la Federación de Comercio y, por consiguiente, contra Plagueis. Que su maestro no hubiera dicho eso era quizás su manera de recordarle a Palpatine que tendría que estar preparado para aceptar todas y cada una de las consecuencias que surgieran de sus maquinaciones. Era una lección sutil, pero una que Palpatine se tomó a pecho. Desde aquel momento en adelante, tendría cuidado de planear sus movimientos meticulosamente. Y lo que era más importante, permitir que el lado oscuro completara su trabajo lapidario de transformarle en un ser poderoso. Recordando el estrangulamiento de la fuerza por sorpresa de Plagueis, se prometió también no volver a bajar su guardia, pero vio la lección como parte del proceso de su aprendizaje a depender el uno del otro y forjarles en un equipo. Unidos en el lado oscuro, no podían guardarse secretos. No podría haber ninguna oportunidad de que un ser fuera capaz de actuar sin que el otro ser fuera consciente. Tenían que aprender a ver uno a través del otro. Palpatine no había estado intentando halagar a Plagueis cuando le había llamado sabio, no completamente en ningún caso. El Moon era poderoso más allá de la comprensión presente de Palpatine, el único ser capaz de guiar a la galaxia al futuro. Un crescendo. En momentos era difícil comprender que verían en su vida la caída de la República y la aniquilación de la Orden Jedi, y sin embargo, Palpatine parecía saber que eso era cierto. Un gran designio se estaba desarrollando en el que él no era meramente un jugador, sino un arquitecto. Resignándose a la muerte de Kim,
Era más fácil de lo que podría haber sido, porque también Kim se había convertido en un hombre roto tras las muertes de su mujer y sus hijos más jóvenes. Que se pusiera en contacto con el hijo que había entregado voluntariamente a los Jedi era un acto de desesperación, y no estaba basado en nada más que un deseo de asegurar que el linaje de la familia Kim continuara. Qué propio de los realistas engreídos entre los que Palpatine había sido criado, tan fervientes por ser recordados por aquellos que les seguirían. En vez de demandar o de asegurarse que Palpatine se manchara las manos una vez más, Plagueis había insistido en proporcionarle un agente para facilitar el asesinato. Plagueis había dicho que necesitaban garantizar la negación de la implicación de Palpatine y asegurarse de que ningún rastro de escándalo le perseguía. Pero Palpatine había empezado a preguntarse, a pesar de todas las charlas sobre compañerismo y transparencia, ¿había estado Plagueis meramente excusándose ante el hecho de que albergaba dudas sobre las habilidades de Palpatine? Palpatine pensó en la historia que Plagueis le había contado sobre el asesinato de Kared Santh. La culpa había recaído sobre los chefs que habían preparado el blotil. La muerte de Kim, sin embargo, no resultaría del envenenamiento de comida, sino de un asesinato público. Así que, ¿quién podría surgir como el que tenía más que ganar de su muerte? Con certeza, no los Naboo o el Protectorado Gran. El hecho de que los dedos apuntaran en su lugar a la Federación de Comercio le hizo preguntarse por qué Plagueis querría colocar al cártel en una posición que pondría en peligro sus oportunidades de sentar a nuevos planetas en el Senado. Así que una vez más se encontró preguntándose, ¿tenía Plagueis un motivo implícito para no querer que la Federación de Comercio tuviera éxito? Quería que la muerte de Kim se viera como un mensaje, pero ¿para quién? Quizás se suponía que Palpatine fuera el receptor. Cuando Plagueis dijo que muchos de los senadores eran prescindibles, que retenían sus asientos solo gracias a él, estaba diciendo a la misma vez que Palpatine, incluso como Sidious, también era prescindible, fácil de reemplazar por otro aprendiz poderoso en la fuerza. Mientras que el Moon animaba a la transparencia en Palpatine, a veces se hacía opaco. ¿Le legaría en cierto punto todo su conocimiento a su aprendiz o se contendría meramente para mantener la ventaja? Gracias por venir tan rápidamente, Palpatine, dijo Kim con prisas, dirigiéndole hasta una oficina abarrotada con discos de datos y documentos impresos en plastifino y que olía a sudor, aire rancio y comida echada a perder. Altas ventanas frente a las puertas de entrada de madera dominaban el palacio, incluyendo la nueva torre que Tápalo, de acuerdo con la tradición, había construido al ser elegido monarca. Lo que tengo que decir te colocará en cierto riesgo, pero no hay nadie en quien confíe más que tú. Kim estaba en constante movimiento mientras hablaba, moviéndose desde su escritorio hasta las ventanas y de vuelta otra vez. No estoy completamente seguro de que esta oficina sea segura, pero tenemos que correr el riesgo. Palpatine ocultó un fruncimiento de ceño por la suspicacia e hizo un gesto hacia el sofá. Por favor, Vidar, siéntate y desahógate. Kim se detuvo, exhaló con cansancio e hizo lo que Palpatine le sugería. Su cara estaba tensa, con su pelo revuelto y su barba y su bigote normalmente pulcros, necesitando un corte. Palpatine. Tengo buenas razones para sospechar que Tápalo y Veruna organizaron la colisión que reclamó las vidas de mi familia. La sorpresa de Palpatine fue sincera. Vidar, la colisión fue investigada y se decretó que fue un accidente. ¿Algún problema con el antigrav? Los accidentes pueden ser fingidos. Planeados. Has pilotado deslizadores desde que te conozco. Sabes que los sistemas pueden ser saboteados. Palpatine se sentó frente a él. ¿Qué motivo tendrían posiblemente para matar a tu familia? Los ojos inyectados en sangre de Kim se fijaron en él. Conozco sus trapos sucios, Palpatine. Sé lo de los pagos que han estado recibiendo de la Federación de Comercio desde que Tapalo cogió el puesto. Las leyes que han promulgado para abrir todo Naboo a la exploración y la explotación del plasma. Sé los tratos que hicieron con ciertos miembros del electorado para urdir la victoria sin precedentes de Tapalo en las últimas elecciones. Incluso así, dijo Palpatine después de un momento, ¿por qué meterían a tu familia en esto? Kim casi rugió. Al eximirme de mis deberes plenarios, se arriesgan a enfadar a muchos de los realistas que me apoyan. En su lugar esperan persuadirme a presentar mi dimisión por pena, por miedo o por no sé qué. Tapalo sabría que es mejor no intentar un acto tan despreciable.
Le concedes demasiado crédito. La colisión se suponía que era un mensaje para mí, pero tuvo el efecto contrario. ¿Cómo es eso?, dijo Palpatine, inclinándose hacia él. Me marcho hacia Coruscant esta tarde, y mi primera actuación será presentarme ante la Orden Jedi. Palpatine se sentó recto. Vidar, los Jedi escuchan solo al Senado y al Canciller Supremo. No puedes simplemente entrar caminando en el templo. Contactaré con los miembros del Consejo a través de mi hijo. Si puedo convencer a Ronhar para que deje la orden, la información será mi regalo para los Jedi. Y supongo que Ronhar no quiere ser parte de esto. Palpatine cruzó sus brazos sobre el pecho. ¿Has sido incluso capaz de hablar con él? Es mi comprensión que a los Jedi no se les permite contactar con sus padres. Kim frunció el ceño y estudió la carpeta. No obstante, fui capaz de establecer contacto. ¿Y? La expresión de Kim era alegre cuando levantó la mirada. Me dijo que soy un extraño para él y que el nombre Kim no tiene significado para él. Palpatine suspiró. Entonces ese es el final. No. Ha estado de acuerdo en hablar conmigo en persona en Coruscant. Estoy determinado a convencerle, Palpatine. La familia debe ser lo primero. Palpatine se mordió la lengua para no decir lo que estaba a punto de decir y comenzó de nuevo. ¿Prometes mantenerme informado? ¿O al menos hacerme saber cómo ponerme en contacto contigo? Kim fue hasta el escritorio y rebuscó en el desorden hasta que encontró el plastifino que estaba buscando. Este es mi itinerario durante la próxima semana, dijo, entregándole el plastifino a Palpatine. Palpatine, si algo fatal me ocurre en Coruscant... ¡Para, Vidar! Nos estamos adelantando a los acontecimientos. Kim se pasó una mano sobre la cabeza. Tienes razón. Volvió al sofá y se sentó. Palpatine, tenemos una edad demasiado parecida como para que haya pensado en ti como en un hijo, pero te considero el hermano pequeño que nunca tuve. Palpatine asintió sin una palabra. Si no llego hasta Ronhar o los Jedi, puedo al menos alertar a mis colegas en el comité investigador del Senado. Palpatine contuvo el impulso de ponerse en pie. Creo que estás equivocado respecto a Tapalo y Veruna, Vidar, pero puedo decir sin dudar que estarás arriesgando tu vida al hacer públicas tales acusaciones. Soy perfectamente consciente de eso, Palpatine, pero si Ronhar rechaza mi súplica, ¿qué más tengo por lo que vivir? Palpatine colocó sus manos en el hombro de Kim. La pequeña parte que jugarás en la venganza de los Sith. Para cuando dejó la oficina de Kim, el tiempo se había vuelto agudamente más frío. Las ráfagas de nieve estaban girando alrededor de las torres del palacio y las aguas poco profundas de los afluentes del Soyeu estaban brillantes por el hielo. El agente de Coruscant que Plagueis le había proporcionado, Sat Pestaj, estaba esperando en una pequeña plaza tras el Museo de Arte Parnelli, calentándose las manos con su aliento. «¿Los Naboo no habéis oído hablar nunca del control del clima?», comentó mientras Palpatine se aproximaba. Recordando sus sesiones de acondicionamiento previas en el glacial Maiguito, Palpatine casi se rió ante los comentarios del hombre. «Un cambio radical siempre ha llegado lentamente a este planeta», dijo en su lugar. Pestaj lanzó una mirada a las columnas majestuosas que rodeaban al museo abovedado. No hay duda de eso. Ligeramente más alto y mayor que Palpatine, era nervudo y de aspecto capaz. Sus ojos marrones estaban muy juntos y eran brillantes, y su nariz prominente y sus mejillas angulosas estaban enfatizadas por el pelo negro que se había retirado de su frente y sus sienes. Plagueis le había mencionado que Pestaj había nacido en Daplona en Sutric Quarter, una ecumenópolis industrializada fuera de donde Darth Bane y Darth Sana habían vivido una vez vidas secretas. Plagueis no había revelado cómo había descubierto a Pestaj. Quizás los Holdings Damask habían tenido tratos con la familia influyente y larga de Pestaj, pero había dicho que Pestaj era alguien a quien Palpatine podría querer considerar añadir a su creciente séquito de ayudantes y confidentes. Del bolsillo de su capa, Palpatine sacó el plastifino que Vidar Kim le había dado y se lo entregó. Su itinerario para Coruscant. Perfecto. Pestaje deslizó el plastifino en su bolsillo. Quiero que esperes hasta que sus asuntos en Coruscant hayan concluido. Lo que tú digas. Está amenazando con alertar a la Orden Jedi y al Comité Investigador del Senado sobre varios tratos que se hicieron. Pestache resopló. Entonces se merece todo lo que le va a pasar. Examinó lo que había a su alrededor sin mover la cabeza. ¿Has tomado una decisión sobre a quién utilizar de los datos que te proporcioné? A los Maladianos, dijo Palpatine. Un grupo altamente entrenado de asesinos humanoides le habían parecido como la elección obvia.
Pestaja sintió. ¿Puedo preguntar por qué? Palpatine no estaba acostumbrado a tener que justificar sus decisiones, pero respondió de todos modos. La Guardia de la Muerte Mandaloriana tiene sus propios problemas y los Bando Gora su propia agenda galáctica. No podría estar más de acuerdo, dijo Pestach. Además, los maladianos son conocidos por honrar sus contratos. ¿Cuándo puedes tenerlos en Coruscant? Pestach le miró de reojo. Tal vez es mejor que eso permanezca reducido a la base de la necesidad de saber. La audacia del hombre impresionó y refrenó a Palpatine. No puede haber errores, Sate. Una expresión de largo sufrimiento centelleó en la cara de Pestach, pero su tono era complaciente cuando respondió. Si los hay, entonces estoy seguro de que esta será nuestra última conversación. Sé perfectamente bien de lo que sois capaces el Magister Damask y tú, y espero hacer que sea digno de continuar sirviéndote. Un día, tal vez, empieces a pensar en mí como en tu familia, como estoy seguro de que lo hace el senador Kim. ¿Cuánto sabe este hombre? Se preguntó Palpatine. ¿No tienes escrúpulos por vivir una doble vida, Pestach? Algunos de nosotros simplemente hemos nacido para ello, dijo Pestach, indiferente a la mirada penetrante de Palpatine. ¿Contactarás conmigo aquí? Tan pronto como se complete el trabajo. Solo asegúrate de quedarte cerca de tu comunicador. ¿También contactarás con el Magister Damask? Pestach volvió la cabeza. Me dio la impresión de que no estaría disponible durante las próximas semanas, pero sospecho que es seguro asumir que los resultados no se le pasarán por alto. En un planeta en el borde del espacio conocido sobre el pozo holográfico de una brillante mesa metálica, una imagen tridimensional de un cuarto de tamaño de un bípedo alto rotando entre gráficos y líneas que se movían de datos anatómicos y fisiológicos. En un asiento con forma de cuchara suspendido del alto techo de la habitación blanca se sentaba Hego Damask, empequeñecido por un trío de científicos delgados y con cola. 2 hombres con cresta y una mujer cuya complexión era más gris que blanca. Y hemos llegado al final de este capítulo de Darth Plagueis. Cada vez estamos más cerca de descubrir los secretos más oscuros y poderosos del lado Sith, y la intriga solo aumenta. Si les ha gustado, no olviden darle like al video, compartirlo con otros fans de Star Wars y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos. Recuerden que pueden seguirnos también en Instagram para más contenido exclusivo y actualizaciones del canal. Nos vemos en el siguiente capítulo y que la fuerza siga guiando su camino.